Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le está escribiendo a Timoteo y le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Ahora vamos a ver qué le pide encarecidamente Pablo a Timoteo. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, diga conmigo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. Vamos a leer este versículo juntos y usted lo va a resaltar en su Biblia. He peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera y he permanecido fiel. O si usted lo tiene en la otra versión, he guardado la fe. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se le tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de la muerte segura. Así es, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy bien, y Pablo entonces escribe esta carta desde la prisión. Y en el versículo 6 dice: se acerca el tiempo de mi muerte. O sea que ya Pablo tenía en su espíritu claro el tiempo en que se acercaba ya partir a la presencia del Señor. Fue un tiempo difícil porque fue cuando se incrementó la persecución a la iglesia primitiva. En esa época estaba uno de los dirigentes más fuertes del Imperio Romano. Estaba Nerón, que fue uno de los hombres más crueles. Fue el hombre al que se le atribuye la muerte de miles y miles de cristianos. ¿Qué hacía Nerón con los cristianos? Los ensartaba en un palo y les untaba brea y los encendía, para que usted vea la crudeza de la persecución. Era el hombre que se inventó meter a los cristianos en el Coliseo romano y soltar las fieras para que ellos pelearan con los leones. Así era este hombre. Y este hombre ya tenía encarcelado a Pablo, y Pablo ya sabía que tenía una sentencia sobre él que iba a determinar su muerte. Pero en el versículo 7 dice unas palabras interesantes y le dice a Timoteo: Timoteo, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe, como dicen algunas versiones, o como dice esta, dice: he peleado, he permanecido fiel. Ahora la pregunta es, cuando uno comienza un año, en mi caso, por ejemplo, particular, me proyecto como si ya estuviera al final del año y empiezo a revisar y quisiera decir como Pablo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, he permanecido fiel. A mí me encantaría. ¿Cuántos les gustaría decir eso al final del año? Pero no solo al final del año, sino al final de nuestra vida. Me encantaría al final de mi vida mirar atrás, regresar y poder analizar todo lo que yo he hecho y decir las mismas palabras que el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido
fiel. Porque la vida cristiana no se trata solo de la proyección a un año. Cuando empezamos el año nos proponemos o colocamos objetivos a un año de pronto. Pero en realidad hoy quiero que nosotros vayamos más allá y no solamente pensemos de aquí a diciembre. Porque la vida cristiana no es de un año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, sino es una vida para la eternidad. Y entonces yo creo que Pablo tenía claramente este principio establecido en su corazón. Y por eso él todo lo que hacía tenía una connotación espiritual y todo lo que hacía tenía una proyección hacia la vida eterna. Ahora la pregunta entonces que debemos hacernos nosotros es, ¿lo que estoy haciendo hoy en día, los propósitos, los objetivos que tengo establecidos para este tiempo, tienen una connotación espiritual, tienen una proyección hacia lo eterno? ¿Lo que usted está haciendo en este tiempo le está apuntando a la vida eterna? Porque todo lo que Pablo hacía apuntaba hacia ese galardón. Ya en Filipenses él había dicho, me despojo de lo que queda atrás, me enfoco en lo que está delante, prosigo hacia la meta, hacia el galardón supremo. Hacia allá era que Pablo se estaba enfocando. Entonces, si nosotros queremos terminar la carrera bien, debemos aprender de un hombre como Pablo. Pero en este pasaje también hay un personaje del cual tal vez nosotros no sabemos mucho. Y es un personaje que también en esta mañana nos va a permitir aprender cómo correr bien la carrera. O sea, todo lo que él hizo no lo llevó a un buen término. Por eso, si nosotros aprendemos de este hombre y no aplicamos lo que él hizo, trabajamos en las áreas débiles de este hombre, vamos a poder terminar como Pablo, bien la carrera. ¿Quién es este hombre? Vamos al versículo número 10. Estamos en 2 de Timoteo capítulo 4. A ver, ¿quién grita ese nombre? Diga, a ver, ¿quién era ese hombre? Demas, léalo conmigo. Demas me abandonó. ¿Quién abandonó a Pablo? Demas, porque amó más las cosas de este mundo. O sea, yo puedo empezar a correr muy bien y yo he visto cientos de personas que empiezan muy bien la carrera y arrancan con una velocidad impresionante. Pero los que saben correr maratón afirman que lo importante no es arrancar con velocidad, sino mantener un paso firme y constante. Ahora, eso no implica que yo arranque mal la carrera, no. Significa que yo desde el principio tengo que arrancar firme y con un paso constante. Y Demas empezó o tuvo un principio impresionante, tuvo un arranque de carrera que era de admirar, pero con el correr del camino de la vida cristiana, su ímpetu, su fuerza, su denuedo se fue disminuyendo hasta que finalmente se produce lo que Pablo dice aquí. Lo abandonó o abandonó la tarea que Dios le había encomendado porque amó más las cosas de esta vida. Entonces, conozcamos un poco de la vida de este hombre que tenía un futuro prometedor como misionero porque era parte del equipo colaborador de Pablo. Así que Demas era un hombre que dentro del ministerio tenía una gran importancia para el apóstol Pablo. Entonces, veamos en primer lugar la primera referencia bíblica que nos permite aprender de Demas. Vamos a Filemón capítulo 1, versículo número 24. Filemón 1:24. ¿Qué dice Filemón 1:24? Estaba ya terminando la carta del apóstol Pablo y dice, también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, ¿cómo llama Pablo a Demas en este caso que estamos estudiando a Demas? Colaborador. Dígale al del lado, por favor, colaborador. Ahora, personalmente, y después de estudiar un poco la vida de Pablo, si Pablo escribió eso y dijo que era un colaborador, era porque era un hombre tremendo. O sea, Pablo no trabajaba con cualquiera. Pablo no era el que aceptaba a cualquier persona caminando a su lado. Pablo era un hombre exigente. Y si Pablo dice, Demas era mi colaborador, era porque estaba caminando al ritmo de Pablo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque en el libro de Hechos hay un evento en donde nos demuestra que cuando alguien no cumplía las expectativas que tenía Pablo, él simplemente en su carácter fuerte lo desechaba. En el primer viaje misionero, Pablo fue con Bernabé a la región de Asia. Y en ese viaje llevaron a un muchacho llamado Juan Marcos. Y en el camino el hombre Juan Marcos no estaba acostumbrado a las misiones. Pablo era un hombre de combate y Bernabé seguramente también era un hombre de combate. Pero Juan Marcos todavía era un niño de la casa, un poco consentido. Y en medio del camino Juan Marcos
se cansó. Dijo, uy, no, la vida de misionero es muy dura. Y decidió regresarse a su casa. Ahora, en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé empezaron otra vez la misión, la segunda misión, el segundo viaje misionero. Y entonces Bernabé, con ese corazón de papá, le dijo, Pablo, llevemos en este viaje nuevamente a Juan Marcos. Ahora, esa discusión produjo de que Pablo se separara de Bernabé. Seguramente le dijo, yo no voy a caminar con ese no es lo suficientemente competente, no le gusta dormir en la calle, no le gusta comer cualquier cosa, le gusta la comida de casa. Y esa disputa hizo que Pablo se fuera en ese viaje misionero con Silas. Y Bernabé se regresó y empezó a trabajar con Juan Marcos. O sea, eso nos demuestra que Pablo era un hombre exigente. Ahora, Demas estaba en un grupo privilegiado, estaba Lucas, el autor del Evangelio, el autor del libro de Hechos. Estaba Marcos, que luego del trabajo de Bernabé, Pablo le dijo, ese muchacho ahora me es útil para el ministerio. O sea, ya Marcos era un hombre trabajado en su carácter y era un hombre útil para el ministerio. Y entonces Pablo lo coloca en el mismo nivel de importancia de estos muchachos. Y dice, Demas también es mi colaborador. O sea que tuvo un arranque impresionante. Hasta ahí todo bien con Demas. Pero vamos a la segunda reseña de la palabra de Dios donde nos habla de Demas. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Nuevamente Pablo está terminando la carta y les dice a la iglesia de Colosas, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Ahora, aquí nuevamente Demas es presentado como un colaborador. Pero hay un detalle que a mí particularmente me llamó la atención. Si uno lee un poquito atrás, si uno se devuelve en Colosenses, unos versículos en el capítulo 4 y empieza a leer desde el versículo 7, vamos a buscar Colosenses. Vamos a ver qué tan rápido lo busca usted. Dígale al del lado amén. Ahora se me perdió Tesalonicenses, Colosenses. Ya, Colosenses 4. Mire cómo empieza a hablar de los colaboradores. Hay 8 nombres que aparecen en Colosenses al final de la carta. El primero de ellos en el versículo 7 es Tíquico. Por si usted quiere ponerle un nombre a su hijo, le sugiero Tíquico. Yo ya lo descarté, ese no es el nombre de mi hijo. Entonces usted lo puede ahí anotar. Tíquico es un nombre, dice, Tíquico les contará detalles de cómo me va. Él es un amado, empieza a hablar, a dar adjetivos calificativos de cada persona. Y dice, Tíquico es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Entonces nos da la primera referencia de uno de los 8 personajes que estaban ahí. Luego más adelante, seguimos leyendo y en el versículo número 10 dice, en el versículo 9 habla de Onésimo. Dice, también les envió Onésimo un fiel y un amado hermano. El primero era un fiel colaborador, el segundo es un fiel y un amado hermano. En el versículo número 10 nos habla de Aristarco, quien está en la cárcel conmigo. Y luego le dice en el mismo versículo, también les manda saludos Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. En el versículo 11 luego dice, está Jesús al que llamamos justo, este no es Cristo, este es otro Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ahora mire lo que dice de todos ellos de ahí para atrás. Dice, ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y dice, ¿qué consuelo han sido todos ellos para mí? O sea, estos muchachos eran de talla mayor. Ahora luego en el versículo 12 dice, les manda saludos Éprafas, un miembro de la misma comunidad de fe de ustedes y siervo de Cristo Jesús. A cada uno le va asignando una cualidad. Dice, siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la Odisea y en Hierápolis. Luego en el versículo 14 dice, les manda saludos ¿quién? Lucas, el médico amado, y finalmente dice, y también Demas.
le da atributos, habla de las bondades del ministerio de todos los demás. Y al final dice, bueno, ¿y quién me falta? Ah, Demas. Ah, sí, Demas también les manda saludos. Pero debemos hacernos una pregunta, ¿por qué Pablo no puso ningún atributo de este hombre? Ahora, en mi interpretación o en mi pensamiento, yo pensé que posiblemente Pablo ya empezó a ver en Demas que no estaba corriendo la carrera como al principio. Había mermado la intensidad de su trabajo en la obra del Señor. Y por eso entonces dijo, sí, Demas está trabajando bien, está haciendo las cosas bien, pero no en el nivel que los demás lo están haciendo. O sea que algo ya estaba pasando en la vida de Demas. Y finalmente, en 2 de Timoteo 4:10 dice, Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida. Como dice la Reina Valera, por amor a este mundo. Entonces tuvo un comienzo brillante, pero la idea no es cómo comienzo, la idea es cómo termino. Pero también durante la carrera debo aprender a ser ¿qué? Una persona constante, permanente. Entonces la pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué salió mal con este prometedor misionero? ¿Qué lo llevó a que no terminara la carrera como Pablo la terminó? Porque Timoteo terminó la carrera como Pablo. Tito terminó la carrera como Pablo. Epafras terminó la carrera como Pablo. Onésimo, todos esos hombres terminaron bien la carrera. La pregunta es, si era parte del grupo colaborador, ¿qué no hizo él? Porque esta es una labor individual. Dígale al de lado, por favor, es individual. El trabajo durante la carrera es individual. Yo no me puedo pegar al trabajo que hace mi esposa. Ay, es que mi esposa es la que ora fervientemente. Ay, es que mi esposa es la espiritual. Yo no puedo delegar la responsabilidad de correr la carrera a mi esposa, o a mi esposo, o a mis papás, o a mis hijos. Es una responsabilidad individual. Fíjese, de un grupo de 8, uno se quedó. Y se quedó por las siguientes razones. Yo creo que por estas 3 razones, Demas dejó de ser el misionero que Dios tenía en su corazón. La primera razón, su consagración a Cristo era condicional. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de que la consagración a Cristo era condicional? Quiero decir 2 cosas. La primera, o A, si usted está anotando entonces 1A, ¿por qué creo que la consagración de Demas a Cristo era condicional? Porque él estaba haciendo cosas espectaculares para el reino. Él trabajaba como colaborador de Pablo, del misionero más famoso del mundo. Él estaba impactando a las naciones gentiles y eso era algo de admirar. Pero la pasión que tenía Demas le duró hasta que llegó la dificultad. Por eso creo yo que su consagración a Cristo era condicional. Porque la prueba o la dificultad van a determinar qué fe tengo yo. Cuando vienen las aflicciones del tiempo presente, cuando vienen los momentos que ninguno de nosotros quiere vivir, ahí es donde realmente se va a ver la condición de nuestra fe. La prueba purifica la naturaleza de nuestra fe. Y eso fue lo que pasó. Todo el tiempo en donde Pablo abría iglesias y mandaba cartas y mandaba cartas y mandaba cartas, ahí estaba ¿quién? Demas. Pero cuando la cosa ya se puso dura en realidad, porque ya Pablo, la primera vez que escribió acerca de Demas estaba en la cárcel, pero era un encarcelamiento en donde él tenía libertad. Parece utópico, pero en medio de su restricción, él vivía en una casa y recibía la visita de las personas. Pero ya en este último pasaje de Timoteo, Pablo estaba condenado a muerte. Ya no había nada que hacer. Y en ese momento, cuando las cosas se pusieron ya de verdad duras para él, él dijo, no, eso está muy difícil. Ahora sí esto se está poniendo complicado. Y eso se ve mucho en la iglesia. Especialmente yo lo veo mucho en los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes tienen un mover especial, llegan todos en manada, ¿cierto? Ellos llegan todos 40, 50 y se mueven y son amigos aquí, amigos allá y les encanta hacer cosas para el Señor y eso está bien, yo no estoy negando eso en absoluto. Les encanta el parche, pero cuando llegan los momentos difíciles, ¿cuántos de esos en realidad quedan? Y esa ha sido siempre mi preocupación. ¿Cuántos de los jóvenes en realidad tienen una fe verdadera? Están conectados con el Señor de manera incondicional.
Porque cuando la cosa se pone dura, ahí ya los jóvenes ya no aparecen. O en general muchos ya no aparecen porque prefieren estar ¿qué? Conectados con los amigos. Entonces dígale al de lado que no sea por un amigo que estés acá. ¿Cuántos no han llegado a la iglesia porque están enamorados de una niña? Entonces llegan y si la niña se mueve para el norte, ellos se mueven para el norte. Si la niña se mueve para el sur, se va. Pero si la niña se va de la iglesia, ¿qué pasa con usted? ¿Qué cree usted que pasa con ese joven que llega simplemente porque está enamorado de una niña? Se va atrás. Si la niña se va para el mundo, ¿para dónde cree que se va ese muchacho? Para el mundo, porque su compromiso o su consagración con Cristo no es incondicional. Y así le pasó a Demas. Le encantaba el parche de ir a predicar en las naciones. Le encantaba el parche de ir a abrir iglesias. Le encantaba el parche de ir a ministrar gente. Pero cuando la cosa se puso seria, que decían, si usted es seguidor de Pablo, así como es seguidor de Cristo, usted también va a morir. Ahí ese sí dijo, no, mejor aquí corrió y no aquí murió. Ahora, uno ve, si está anotando, si está tomando notas, uno ve, ¿por qué creo en segundo lugar que la consagración a Cristo era condicional? Porque finalmente el resultado, el testimonio de su acción final dice que el mundo para él le ofrecía más que Cristo. Para él el mundo le ofrecía más comodidades que lo que Cristo le estaba ofreciendo en este mundo temporal. Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús advierte lo siguiente al que mira constantemente atrás. Jesús dice lo siguiente, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Y aquí sería bueno entonces hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que estamos mirando constantemente atrás del mundo? Porque aquí es lo que está queriendo decir Jesús. El que mira mucho el mundo, el que mira la vieja vida, no es apto para el reino de Dios. Y eso le pasaba a Demas, le encantaba ministrar. Y hablar en lenguas. Y ver cómo se sanaban los enfermos, porque Pablo era un hombre de una unción impresionante. El Espíritu Santo lo usaba de una manera espectacular. ¿Y quién no le gusta estar en medio de eso? Pero llegó el momento en donde fue confrontado en su propia fe y se dio cuenta de que no había dejado cosas atrás. ¿Qué cosas hoy lo tienen atados al pasado? ¿Qué es lo que no lo deja tomar el arado? Sería bueno preguntarnos. Daisy predicó de eso el viernes en la noche. Sería bueno entonces preguntarnos, ¿qué no me deja avanzar? ¿Qué me tiene todavía atado al pasado? ¿Una amistad? ¿El dinero? ¿El amor a las posesiones? Porque además lo mató fue eso. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué creo que este hombre que tenía un promisorio futuro terminó mal? En segundo lugar, porque su amor por Cristo era deficiente. ¿Qué significa eso? Pablo en ninguna parte de las cartas desaprueba el trabajo de Demas. ¿Hizo bien la tarea como colaborador? Sí, seguramente hizo bien la tarea. ¿Era del equipo de confianza de Pablo? Sí, era del equipo de confianza de Pablo. Pero hay algo importante y en la vida cristiana el tiempo es fundamental. El tiempo siempre revelará la verdad de las intenciones de nuestro corazón. Por eso la vida cristiana no se mide en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 4 años, ni en 5 años. La vida cristiana se medirá en la eternidad. Y el tiempo reveló lo que había en realidad en su corazón. Primera de Juan 2:15 dice, no amen este mundo ni las cosas que le ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Por qué Demas abandonó a Pablo? De acuerdo a lo que leímos. ¿Por qué Demas amaba qué? Al mundo. ¿Se movía en las cosas de la iglesia? Sí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el tiempo reveló que lo que él hacía no tenía una intención pura. Hasta que el tiempo demostró que lo que él hacía no era real, era una imitación. Entonces, que no nos pase a nosotros que pasan 15 años y después de 15 años nos damos cuenta que todavía amamos al mundo y nos vamos ¿para dónde? Para el mundo. Y el que ama al mundo no puede decir que el amor del Padre está en él. Por eso le puedo decir hoy con certeza que el amor que tenía Demas por Cristo no era un amor real. Yo puedo estar aquí, pero puedo estar no amando a Cristo. Yo puedo estar orando por la gente, pero puedo no estar amando a Cristo. Jesús dijo, en el tiempo final se levantarán muchos falsos profetas.
En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a las personas. Pero cuando llegue el tiempo y llegue el momento del juicio, yo les diré que alejaos de mí, hacedores de maldad. Que no le pase a usted, dígale al de lado, que no le pase a usted. Que Dios lo guarde de que usted caiga en esa situación. Y la tercera razón por la cual creo que Demas perdió un futuro promisorio como misionero. Su motivación para seguir a Cristo era incorrecta. ¿Qué ofrece el mundo? Fama, riqueza, gloria, posesiones. Eso es lo que ofrece el mundo. Entonces, yo creo que Demas estaba con la motivación incorrecta. ¿Qué quería Demas? Seguir a Dios o seguir a Cristo para ser recompensado, única y exclusivamente en este mundo. Por eso cuando él vio que ya el ministerio no le era útil, lo desechó y dijo, yo mejor me regreso al mundo, porque el mundo me ofrece lo que Cristo hoy no me puede dar aquí en este tiempo. Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿En qué cosas debo pensar? Por eso le decía hace un momento cuando empezaba, nuestras decisiones o nuestros objetivos tienen que trascender en el tiempo y tienen que ser enfocados en la eternidad. En lo eterno, hacia allá es donde debemos apuntar. O sea, yo hoy puedo estar en la iglesia con la motivación incorrecta. ¿Qué es una motivación incorrecta? Estar esperando que Dios me resuelva a mí simplemente un problema y luego me voy. Si yo estoy para que Dios me resuelva un problema, única y exclusivamente, puedo estar equivocado. Y Dios nos puede probar de una u otra manera. ¿Qué pasaría si Dios hoy no le resuelve su necesidad? Hace casi 2 años escuché una predicación de la pastora Igna de Suárez. Una predicación que me ayudó en mi tiempo de necesidad. Y ella decía que en medio de la... ¿Cómo surge la predicación, la enseñanza que ella tiene? Porque a su esposo le dio un cáncer, que los médicos dijeron era terminal. Si a usted o a un familiar le dijeran que tiene cáncer terminal, ¿qué haría usted? Lo que hizo ella. Empezó a decirle, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, yo te pido que lo sanes. Y la respuesta de Dios fue interesante. Le dijo, ¿y si no lo sano, qué pasa? Hágase esa pregunta en esta mañana. ¿Y si Dios no hace lo que usted está esperando, qué va a pasar? No. Demas dijo, no. Yo mejor me voy. Porque si no está para resolverme el problema financiero, yo mejor me voy. Si no está para darme un esposo, yo mejor me voy. Si está para no darme hijos, yo mejor me voy. Pero la pastora Igna le dijo, yo, sin importar lo que pase, te seguiré amando. Pablo dijo eso, sin importar si a mí me quitan la vida ahora, Señor, yo te seguiré amando. ¿Será que podemos tener hoy la misma actitud y la misma disposición de decir, Señor, no importa lo que pase, si decides no sanarme, te seguiré amando. Señor, si decides no darme ese empleo, pues te seguiré amando. Señor, si decides quitarme la casa, te seguiré amando. ¿Será que usted tendrá esa convicción? Es para que nos preguntemos, porque Demas no pudo responder esa pregunta. Él quería estar en la iglesia porque la iglesia le ofrecía estatus. Él quería estar en la iglesia porque la iglesia le ofrecía nombre. Él quería estar en la iglesia porque la iglesia le ofrecía bendición. Pero cuando ya no estuvo el momento de la bendición, sino vino el momento de la prueba, Demas, ¿qué hizo? Se lavó las manos y se fue. Entonces, preguntémonos. Quiero hacer un alto aquí en el camino para que nos preguntemos. ¿Mi consagración a Cristo es condicional o incondicional? A mí me gustaría que usted lo analizara en este momento y lo escribiera. ¿Mi consagración a Cristo es condicional o incondicional? Estoy aquí por el parche, estoy aquí por los amigos, estoy aquí porque esto es chévere, porque ofrece cosas que se pueden hacer que son altruistas. ¿Estás aquí porque Cristo te está ofreciendo bendición en este momento? ¿Porque te está yendo bien? Entonces, ¿mi consagración es condicional o incondicional? Lo segundo, ¿mi amor por Cristo es completo o es deficiente? ¿Yo amo a Cristo con todo el corazón? Porque el tiempo va a revelar lo que usted está hoy pensando y está escribiendo. El tiempo va a decir, verdaderamente este es un fiel seguidor. Este sí es un discípulo que se negó a sí mismo, que tomó su cruz durante toda su vida y siguió el camino de la cruz. Este sí. No lo voy a decir yo, no lo va a decir alguien.
En la iglesia lo va a decir ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, frente a los ojos del que nos va a juzgar a nosotros, ¿usted es una persona que lo ama con todo el corazón? Y en tercer lugar, preguntémonos entonces, ¿tengo la motivación correcta para estar en su casa? ¿Mi motivación es conocerlo más a Él? ¿Mi motivación en esta mañana es profundizar en mi relación con Dios? ¿Mi motivación es conocerlo y amarlo profundamente y adorarlo todo el tiempo? ¿Esa es mi motivación o mi motivación es dame? ¿Quiero la dádiva del cielo solamente? ¿Quiero que Él me resuelva el problema que hoy tengo físico, emocional, espiritual y ya? Porque fueron preguntas que tal vez nunca se hizo Demas. Y por eso su final fue como lo demuestra la palabra de Dios, en donde terminó después de haber estado en las mieles del reino de Dios en el mundo. Y la Biblia dice que el postrero estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Y así hay muchas personas que han venido a la iglesia y hoy ya no están. ¿Y cómo están hoy? ¿Cuál es su condición espiritual? Peor que con la que llegaron por primera vez a la iglesia. Por eso nosotros debemos reflexionar acerca de eso. Entonces, Demas no terminó bien la carrera, pero Pablo sí terminó bien la carrera. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y estas tres palabras nos enseñan cómo sí terminar bien la carrera. ¿Cómo podemos terminar bien la carrera? Lo primero que dice Pablo es, he peleado ¿la qué? La buena batalla. Entonces, ¿quiénes quieren terminar bien la carrera? Voy a volverlo a preguntar porque hay unos que todavía están pensándola. Entonces voy a decirlo más lento. ¿Quiénes quieren terminar bien la carrera? Ah, muy bien, ahora sí. Entonces como que yo iba muy rápido. ¿Quiénes quieren terminar bien la carrera? Otra vez como que fui muy rápido. ¿Quiénes quieren terminar? ¿Quiénes quieren terminar bien la carrera? Eso, muy bien. Entonces, lo primero, hay que pelear la batalla. ¿Qué significa eso de que hay que pelear la batalla? Pues que todos estamos en un combate. Y Pablo claramente dice cómo es ese combate. Dice, la batalla que nosotros peleamos no es carnal, sino que es espiritual. ¿Cómo es nuestra batalla? Diga conmigo, espiritual. La batalla que yo libro todos los días es espiritual. Y la primera mentira que me mete el enemigo en la cabeza es, no, eso no hay mundo espiritual. Usted no tiene que pelear con nada de eso. Y él dice, la batalla es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. No es contra carne ni sangre. Todos los días, si usted quiere terminar bien la carrera, hay que pelear la batalla contra un mundo espiritual que se opone. Ahora, como hay una batalla, eso me convierte inmediatamente a mí ¿en qué? En un soldado. ¿Quiénes son los que van a la batalla? Los soldados. Eso lo aprendí yo en el ejército. Al que está de civil en la calle no le van a entregar un fusil y dice, bueno, vámonos para el monte. No. Primero hacen una selección y luego le dicen, ahora que usted ha sido, a mí cuando me entregaron la carta me decían, bienvenido al Ejército Nacional de Colombia. Saqué yo mi bolita y salí seleccionado y lo primero que me dice el sargento, me dice, tome esto para que se lo lleve a sus papás, siéntase orgulloso de servir a su patria. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Y cuando leía la carta decía, bienvenido al glorioso Ejército de Colombia. O sea, en otras palabras, era una distinción que no todo el mundo podía tener. Y el hecho de nosotros ser hijos de Dios nos da la distinción de ser soldados de Jesucristo. Así que dígale al de lado, eres un soldado. Y no cualquier clase de soldado. Soldado de Jesucristo. O sea que usted tiene una carta en sus manos que hoy dice, bienvenido al glorioso ejército celestial. Pero hay creyentes, hay personas que no creen que tienen que librar batallas. No creen que hay espíritus asignados que le hablan a uno a la mente y le dicen, ¿eso para qué? ¿Usted para qué va a hacer eso? ¿Usted para qué va a orar por el mundo espiritual? ¿Usted para qué va a atar eso? Eso es mentira. El enemigo nos habla de esa manera. A mí me ha hablado, yo no sé si a usted le ha hablado de esa manera, pero hay días en donde dice, ¿para qué vas a orar por eso? Eso no vale la pena ni siquiera orar por eso. Pero yo enseguida digo, no, Señor, la lucha que yo libro no es carnal, sino espiritual. Y toda voz mentirosa se calla en el nombre de Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nos está enseñando una guerra. Hay guerra. En este momento se libra una guerra.
Y para terminar bien, yo tengo que guerrear contra mi propia carne, porque la Biblia también nos dice a través del apóstol Pablo que hay una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Él dice, el espíritu está dispuesto, pero su carne está cansada y ya se quiere ir. Su carne está pensando ya en el almuerzo y le pega el olor de la bonga y, uy, pastor, apúrele, termine rápido. La carne no quiere, la carne no se quiere levantar a orar, la carne no se quiere postrar, la carne no quiere ayunar, la carne no quiere que usted pase un domingo al lado de la bonga y diga, hoy voy a abstenerme, como dijo Pablo, voy a castigar a este cuerpo, hoy lo voy a azotar con ayuno y oración. ¿Usted cree que la carne dice, aleluya, santo, qué bien, hoy es el día del Señor? La carne dice, deme comida. Entonces libramos una batalla que ya fue ganada afortunadamente. Nuestro comandante en jefe, el jefe supremo de las fuerzas militares celestiales ya venció. Todo fue anulado, todo fue cancelado, todo fue destruido en la cruz del Calvario. Él ya venció. Lo único que yo tengo que hacer es apropiarme de lo que él hizo en la cruz y batallar. Quiero terminar bien la carrera, tengo que luchar, tengo que batallar. Ahora, vea lo que hace un soldado. Esas cosas me tocaba hacerlas a mí. Un buen soldado tiene las siguientes responsabilidades, que incluyen parte de la pelea. Vigila. Un buen soldado vigila. Cuando yo estaba en el ejército, a mí me decían, usted hoy le toca allá en la muralla, en la garita, le toca de puerta a muralla, me tocaba en la portería del batallón. ¿Qué le pasa a un soldado si se duerme? Viene el enemigo y lo destruye. Por eso el soldado que se dormía en la garita o el soldado que cogían mal parqueado, ¿a dónde lo enviaban? Al calabozo. Así era en mi época, yo no sé si ahora ha cambiado, yo creo que eso no cambia porque el soldado que se duerme es un peligro no solo para él, sino para todo el batallón. Entonces uno tenía que estar ahí a las 12 de la noche con los ojos abiertos, a las 3 de la mañana con los ojos abiertos. Porque un buen soldado vigila. Ahora, ¿cómo vigilamos nosotros desde el punto de vista espiritual? A través de la oración. Si usted no ora, es como si usted estuviera dormido en la garita del batallón, allá en el cuartico donde vigilan, ahí usted está dormido. Lucas capítulo 21, 36 dice, estén siempre vigilantes y oren. Usted quiere terminar bien la carrera, tiene que construir una vida de oración. El que no tiene una vida de oración al final le va a pasar lo de demás. Se deja deslumbrar por las cosas que hacen, pero en realidad en su interior, en lo profundo de su corazón, no hay una relación con Jesús. Lo segundo que hace un soldado, conoce y usa bien sus armas. Y yo nunca puedo olvidar, o no, jamás olvidaré el día que me entregaron mi fusil. Cuando yo cogí ese fusil, para mí pesaba toneladas, pero con el paso de los días dejó de pesar toneladas y empezó a ser algo sencillo de manejar, algo que conocía, y me enseñaron a desarmarlo, me enseñaron a limpiar hasta la última pieza y teníamos que armarlo aún con los ojos cerrados, porque un buen soldado tiene que conocer sus armas, tiene que saber de arreglarlas en medio del combate. Ahora 2 Corintios 10:4 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Como cristiano, usted quiere terminar bien, tiene que conocer las armas. ¿Qué armas tiene un cristiano? El ayuno, la oración, la vigilia. ¿Qué más? ¿Qué más armas conoce usted? La adoración, la alabanza. Por eso usted y yo no nos podemos dormir en ese aspecto. Hay que conocerlas y hay que usarlas. Ah, sí, mucha gente conoce del ayuno, pero ¿lo aplica a su vida? ¿Cuántas veces ha ayunado usted en su vida? ¿Ayunó el año pasado? ¿Ya ha ayunado este año? Ay, yo no pude venir al ayuno, es que estaba, pero por lo menos ayunó. Ay, no. ¿Por qué? Porque conoce el arma, pero no la ha aplicado a su propia vida. ¿Usted quiere terminar bien al final? Tiene que usar las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un buen soldado debe ser valiente. Josué 1:9 dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú. Ahora, yo siempre he dicho que la valentía no es ausencia de miedo, es caminar a pesar del
miedo. Yo hay días en donde siento miedo, pero digo, yo voy a caminar en el nombre de Jesús, porque un buen soldado debe ser valiente. Y finalmente, en último lugar, si usted quiere pelear bien la batalla, debe ser obediente. ¿Qué aprendí yo en el ejército? Que era mejor ser obediente que rebelde. Yo veía a mis compañeros que yo no voy a hacer eso. Ah, bueno, a esos les iba mal, pero aquel que decía, listo, mi teniente, como ordene. Sí, mi mayor, como ordene. Todo lo que decían lo hacían, a esas personas les iba bien. Mateo 10, 37 al 38 dice, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Ahora, ¿qué está queriendo decir aquí el Señor Jesús? Que si tú le pones muchas excusas, no eres digno de ser discípulo de Cristo. Dios te manda a hacer algo y es que empiezas con la excusa. Ay, es que la excusitis es peligrosa. Porque es sinónimo de rebeldía. Y Dios resiste al rebelde. Así como resiste al orgulloso, también resiste al rebelde. Y eso lo vimos hace un par de días en una de las enseñanzas acá en el ayuno. Entonces, un soldado para pelear bien la batalla, ¿qué hace? Vigila. Un buen soldado conoce y usa bien sus armas. Un buen soldado debe ser valiente y un buen soldado debe ser obediente. Eso fue lo primero. Luego Pablo dice, he acabado la carrera. Hay que saber pelear, pero también hay que saber correr. ¿Cómo correr la carrera de esta vida cristiana? En primer lugar, hay que correrla en santidad. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hebreos 12:1. ¿Cuál es el pecado que hoy no lo ha dejado avanzar? Cada uno en su propio corazón sabe, porque uno no puede engañar ni a Dios ni a uno mismo. Usted puede engañar al de afuera, engaña a la mujer si quiere, engaña al marido, a los hijos, engaña al líder. Usted puede engañar al que quiera, menos a Dios y a usted mismo. Y hoy sería bueno que nos preguntáramos, ¿cuál es ese pecado que me está haciendo tropezar? Pecado de los ojos, pecado del cuerpo, pecado de la boca, pecado de las manos. No sé cuál sea ese pecado. Pero preguntémosle a Dios hoy, al Espíritu Santo que convence de pecado, ¿cuál es ese estorbo en nuestra carrera? Demas nunca se preguntó, bueno, ¿qué es ese estorbo que tengo que no me deja avanzar y que no me deja desligarme del mundo? Porque el que ama al mundo no puede decir que el amor del Padre está en él. Entonces hay que correr en santidad. Mire lo que dice Pedro en primera de Pedro 2:11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Somos extranjeros en este mundo, peregrinos temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Cuál es ese deseo mundano? Todos tenemos algún deseo por ahí camuflado, porque engañoso es el corazón, perverso y más malo que todas las cosas. Y como ninguno de nosotros ha alcanzado la perfección, deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Cuál es ese deseo mundano que está luchando contra mi alma? Porque el pecado, ¿qué es lo que quiere? Destruir mi alma, dañar mi carrera, no permitir que yo llegue a donde Dios quiere que yo llegue, dañar mi misión, dañar mi ministerio. Preguntémonos, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es ese deseo mundano? ¿Usted sabe cuáles son los deseos mundanos? Fornicación, adulterio, inmoralidad sexual, envidia, celos, contiendas, pleitos, disensiones, necedad, terquedad. Todo eso es parte de los deseos mundanos. ¿Cuál es ese deseo mundano que hoy te está llamando? Ay, es que esa niña está espectacular. Uy. Bueno, ese es su deseo mundano. Uy, mírele, es que ese papito, mírelo cómo está. Uy, ese es su deseo mundano. Pero si usted se quiere entrometer en la vida de todo el mundo, ese es su deseo mundano. Y ese deseo lo puede hacer tropezar y caer. ¿Cómo acabar la carrera? Segundo, hay que perseverar. Hay que perseverar. Usted y yo no nos podemos cansar de creerle a Dios. Se puede cansar el que quiera, pero usted y yo no nos podemos cansar de creerle a Dios. Que no ha llegado la promesa, no se canse, porque a su tiempo se cumplirá. Las promesas de Dios han sido puestas en la palabra de Dios para que yo pacientemente, a través de ellas, espere el cumplimiento en mi vida.
Pero yo no me puedo cansar de esperar ni de creer, porque si usted se cansa, entonces ¿quién va a creer? Es que mi marido nada que se convierte, pues no se puede cansar, porque si usted se cansa, ¿cómo se va a convertir ese hombre? Es que mi papá nada, pues entonces si usted se cansa, ¿cómo se van a convertir ellos? Uy, es que mi hijo es un rebelde, pero de esos. Y si usted deja de creer en su hijo, ¿quién va a creer en él? Hay que perseverar, hay que mantenernos. Hebreos 10, 35 al 36 dice, por lo tanto no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. ¿Cuánta gente no se retira de la iglesia porque es que Dios no me ha respondido? Ya yo llevo 3 años y nada. Llevo 10 años y nada. Recuerde que el que tiene una verdadera intención no está aquí por la dádiva. Si Dios lo da, gloria a Dios. Y si Dios no lo da, gloria a Dios. En lo bueno y en lo malo decido que alabarlo. Pero usted y yo no podemos dejarnos de llevar por la desesperación. Y finalmente Pablo dice algo interesante en Hechos capítulo 20, versículo 24. Y nos muestra la forma también como hay que correr esta carrera. Dice en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Dígale, la voy a correr con gozo. Porque yo veo unos cristianos que dicen, ay, no, imagínese, ya no, es que ya no puedo tomarme ni una cervecita. Y la gente le dice, ¿de verdad ya no puedes tomar cerveza? No, desde que decidí seguir a Cristo ya. Es que ya no puedo tomar. Ya no puedo ir a rumbear. Ay. ¿Usted cree que eso convence a alguien? La gente le va a decir, uy, pobrecito, lo están martirizando. Esa es la nueva Inquisición, la iglesia de la Inquisición. Allá prohíben todo. Y resulta que el Señor no prohíbe nada. Usted tiene que tomar la decisión, o lo hago por amor o no lo hago por amor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero tengo yo la certeza, estoy corriendo mi carrera con gozo. Qué rico que ya no tengo que amanecer en Guayabado. ¡Ah! Qué rico que la plata me rinde más. Qué rico que ya no tengo problemas en mi casa porque antes llegaba ebrio y golpeaba a todo el mundo. Ahora en mi casa me aman. ¿No le parece que eso es mejor? Pero eso es correr la carrera con gozo. Dígale, la voy a correr con gozo. Sí, porque yo he visto que hay gente que llega acá a la iglesia, aleluya. ¿Dónde lo están atormentando? No se le ve el gozo. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. No parecen cristianos. El que no sonríe no es cristiano. A ver, dígale, el que no sonríe no es cristiano. Ahí sí todos. Ay. Muy bien, entonces, número 1, hay que pelear la batalla. Número 2, hay que correrla. Hay que saber correr. Y en tercer lugar, Pablo dice, hay que guardar la fe. O permanecer fiel. ¿Usted quiere terminar la carrera bien? Tiene que guardar la fe. ¿Qué significa la fe? La doctrina, lo que está establecido en la palabra de Dios. Yo tengo que guardarlo, protegerlo. Y la mejor forma de proteger la palabra de Dios es viviendo la palabra de Dios. Que mi estilo de vida verdaderamente le dé veracidad a la palabra de Dios, porque hay mucho cristiano o que se llama cristiano que no es guardador de la fe. Hablan una cosa y viven una cosa completamente diferente. Ay, no, pastor, para yo ser igual a mi papá, no, qué jartera, yo no voy a seguir a Cristo. Porque no son guardadores de la fe. Y eso nos entrega una profunda responsabilidad de vida. Nos lleva a que si yo aprendí un versículo, debo llevarlo a la vida práctica. Si la Biblia dice no grites, ¿qué debo hacer en mi casa? No gritar. Si un fruto de la carne es la maledicencia, es decir, tener lenguaje soez y grosero, pues yo debería eliminar esas palabras de mi boca. Porque la Biblia dice que eso no es un lenguaje de un hijo de Dios. Pero aquí en la iglesia es, hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios te bendiga. Y en la casa, ¿dónde está el burro ese del hijo mío? Animal. Porque eso también es un lenguaje soez. No son solamente las groserías, sino maltratar, como la de la propaganda. Que la esposa le dice, ay, mi amor, voy a regresar a la universidad, me gané una beca. Pero tú, ¿para qué quieres estudiar? Ya estás muy vieja para eso. Mejor, yo siempre te he visto como una ama de casa. Eso también es un lenguaje soez.
destructivo y despectivo. Todo eso es un lenguaje soez. Yo tengo que empezar a revisarme, porque yo puedo venir a la iglesia mucho, pero si los viernes y los sábados hago todo la antítesis de lo que yo digo en la semana, no estoy guardando la fe. Sin santidad nadie puede ver a Dios, entonces ¿por qué el fin de semana entonces me voy a rumbear y allá me subo en los bafles y empiezo ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿O estar acostándome con otra mujer que no sea mi esposa? ¿O teniendo relaciones sexuales con mi novio o con mi novia? ¿Cree que eso es guardar la fe? Hablar mal del prójimo, se va al vecino y empiezo a murmurar de él, eso no es guardar la fe. Porque los vecinos van a decir, uy, a ese no le cuente nada porque ese es chismoso. Y es que cristiano. Ojo, esa es una forma de guardar la fe. La otra es dar a conocer la palabra de Dios. Lo que hacemos nosotros o lo que tratamos de hacer desde el púlpito es guardar la fe. Por eso hay que hablar con claridad y hay que decir lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. Sin tapujos, aunque a la gente le duela, porque la intención es que le duela, porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, que tiene que cortar y tiene que herir, porque la espada cuando penetra la carne, ¿qué hace? Corta. Yo me preocupo cuando la palabra no me corta, pero cuando me corta dice, uy, sí Señor, estás matando la carne. Y hoy usted tiene que salir tocado por eso, porque nuestra obligación es hablar con denuedo la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, 2 de Timoteo 2:1-4. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo redarguimos? Con paciencia y con la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay que hablar la palabra como es. Judas capítulo 1 versículo 3 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿A quién le ha confiado la fe el Señor? Diga conmigo, a mí. Eso no me incluye solamente a mí, así que yo voy a esperar que usted levante la mano otra vez. ¿A quién le ha confiado Dios la palabra? A usted. Usted es responsable. A donde vaya tiene que predicar la palabra de Dios. Usted es un predicador también desde ese punto de vista. Y todos tenemos que predicarla con denuedo, que la da el Espíritu Santo. A nuestros hijos hay que predicarles la palabra de Dios. Ese es el primer ministerio. ¿Cuál es el primer ministerio? Su casa. Hable la palabra de Dios en su casa. Discipline a sus hijos con la palabra. Ahí es donde Dios nos va a empezar a entregar más cosas. Si nuestra casa funciona bien, Dios dice entonces, ahora sí creo que eres capaz de manejar una iglesia. Pero si no somos capaces de manejar nuestra casa, Dios no nos puede entregar más. Entonces empecemos a hacerlo con los de nuestra casa. Juzgarlos conforme, disciplinarlos conforme, enseñarles conforme a la palabra de Dios. Y termino entonces con esto. Pablo pudo mirar sin reproches atrás. Recuerde lo que dijo Jesús. El que pone la mano en el arado pero está mirando atrás no es apto para el reino de Dios. Pablo nunca se puso a mirar lo que él era en la vieja vida. Es que yo era cuasi líder del Sanedrín. Es que yo cuasi era un hombre importante. Él no miró más eso. Se despojó y dijo, todo eso que yo tenía era basura, porque ahora tengo lo más precioso que es Cristo Jesús. Y al final de su vida pudo mirar sin reproches, sin reparos, y pudo evaluar su vida y dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora la pregunta sería, ¿está usted listo para cumplir esta misión? ¿Para tener un buen final? Porque Dios quiere que tengamos un buen final, pero tengo que trabajarlo yo. Mi deseo es que no desperdiciemos nuestra vida sin servir a Dios. Y quiero terminar con esto que dijo Pablo en 1 Corintios 9, 24-27. Le dijo a la iglesia, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran
para ganar. Usted por favor le va a decir al de al lado, corre para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. O sea, el atleta que diga, no, yo vine a participar, es un atleta mentirosa, porque todos lo hacen para ganar un premio. Pero ese premio se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. La tenía clara. ¿Cuál es nuestro premio? Eterno. Ahora, buscamos su reino y su justicia y lo demás viene por añadidura. Las cosas que necesitamos están ya dadas en el cielo. Eso es algo colateral. Pero en verdad, Pablo tenía su visión ¿en dónde? En lo eterno. ¿En dónde tengo que enfocarme yo? En lo eterno. ¿Dónde me quiero sentar? ¿Dónde se quiere sentar usted en la eternidad? Están los ancianos cercanos y ahí va a haber gente cercana. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Allá o acá? ¿Cuántos quieren estar adelante? Entonces, que todo lo que tú hagas sea enfocado en una eternidad. Por eso yo corro cada paso con propósito. Cada decisión que usted tome en este año debe tener propósito. Debe ser con propósito. No solo doy golpes al aire, o sea, no tomo decisiones ahí por tomarlas al garete. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Señor, y hoy te pedimos que nos ayudes para que yo no quede descalificado de esta carrera. Espíritu Santo, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra incompetencia de hacerlo solos. Por eso en esta mañana te invitamos a este lugar para que nos tomes de tu mano y nos ayudes a correr la carrera. Queremos tener un buen final, Señor. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a mirar hacia nuestro propio corazón y nos ayudes a determinar si nuestra consagración a Jesús es condicional o incondicional. No queremos estar en tu casa por las cosas que pasan o por las tareas que se pueden hacer. Queremos estar en las buenas contigo, pero también queremos aprender a resistir en los momentos difíciles. No queremos que nuestra consagración sea condicionada porque creemos que el mundo nos puede ofrecer más. Perdónanos en este día si tú hoy ves que no estamos firmes como tú esperas. Si nuestro amor por Jesús es un amor deficiente, perdónanos. O si tal vez la motivación por la que estoy en este lugar es la incorrecta. Solo tú que disciernes los pensamientos y las actitudes del corazón puedes convencernos. Yo quiero estar aquí y quiero servir en tu casa y quiero plantarme en tu casa porque mi convicción es total hacia ti, porque mi amor es total hacia ti, porque mi motivación no son las cosas materiales sino tú, tu presencia, Señor, tal como la tenía Moisés, que lo único que anhelaba era tu presencia, como la anhelaba Pablo, Pedro, Juan, tu presencia, que es lo más valioso. Señor, ayúdanos hoy a ser los soldados que tú esperas, que vigilan, que son obedientes, esos soldados que conocen, que usan bien sus armas, que son valientes. Enséñanos a ser buenos atletas. Con la disciplina de un atleta, enséñanos a vivir en santidad, Señor. Ayúdanos a perseverar y a vivir la vida cristiana con gozo. El gozo viene de ti. Y te pedimos hoy que en la medida que tú quites cosas de nosotros que no te agradan, ese dolor que produce la carne sea opacado por el gozo tuyo, Señor. Si hoy tú me pides algo y yo decido hacerlo, te pido en el nombre de Jesús que me des la fuerza, pero por encima de todo que me des la alegría para hacerlo. Y finalmente, Señor, que mi estilo de vida lleve a guardar la fe. Más que 1000 palabras, la gente está buscando personas modelos. Pablo le enseñó a la iglesia y dijo, sean imitadores de mí,
así como yo soy imitador de Cristo. Y en esta mañana yo te pido para que pongas en nosotros el deseo de imitar a Jesús, para que a su vez nuestra familia imite nuestra conducta y así sea una familia que imite a Jesús. Que mis compañeros puedan ver que en mí no hay solo palabrería, sino hechos reales. Ayúdanos, Señor. Y muéstranos hoy el pecado que está estorbando nuestra carrera. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué es lo que nos hace mirar atrás todavía? No queremos caer como cayó Demas. No queremos equivocar el camino. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Más allá de unas metas, de unos propósitos para este año, nuestros propósitos hoy se enfocan en lo eterno. Decidimos trabajar con esfuerzo, dedicación, perseverancia. Que cada paso que yo tome durante mi vida sea con propósito. No un propósito humano, sino un propósito celestial. Señor, que si decido casarme, que sea con propósito celestial. Señor, si decido tener hijos, que sean hijos con propósito celestial. Señor, si compro una casa, que esa casa sea con propósito celestial. Si compro un carro, que ese carro sea con propósito celestial. Si viajo a algún lugar, que ese viaje tenga un propósito espiritual. No propósitos que alimenten nuestra carne, sino propósitos que alimenten nuestro espíritu. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Terminamos diciéndote, ese es nuestro deseo. Mi deseo personal es trascender en lo eterno, ser un perfume para ti. Gracias, Señor.